República prescribe que se puede realizar la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución cuando no se altere su estructura fundamental, el carácter y elementos constitutivos del Estado, no se establezca restricción a los derechos y garantías y no se modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, que, según el artículo 3 de la Constitución, es un deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos de la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes, que es necesario fortalecer las garantías jurisdiccionales establecidas de la Constitución, evitando su desnaturalización, que en ejercicio, fortalecer la consulta popular para que pueda ser ejercida en el ámbito de las competencias de los diferentes niveles de gobierno, que el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dispone que todas y todos los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas de los derechos a participar en la dirección de los asuntos políticos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, a votar y ser elegidos en elecciones mediante sufragio universal e igual por voto secreto, y a tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Que el artículo 61, numeral 1 de la Constitución de la República determina que las y los ecuatorianos tienen el derecho a elegir y ser elegidos. Que el artículo 3, numeral 8 de la Constitución del Ecuador establece como deber del Estado garantizar la seguridad integral, para lo cual se requiere la colaboración y coordinación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas con el objetivo de asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir formas de violencia, discriminación y la comisión de infracciones y delitos. Que el artículo 34 de la Constitución establece como deber primordial del Estado garantizar sin discriminación el goce del derecho irrenunciable a la seguridad social para todas las personas. Que el artículo 211 de la Constitución de la República determina que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales. Que el artículo 214 de la Constitución de la República prescribe que la misión de la Defensoría del Pueblo es velar por la protección de las personas, por lo que se requiere una enmienda para facilitar su mejor organización administrativa en favor de la ciudadanía, que según el artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República, se requiere para alcanzar la igualdad material entre las y los servidores públicos, unificar en un solo cuerpo normativo los derechos de las y los obreros del sector público. Que el artículo 261, número 6 de la Constitución de la República, manifiesta que el Estado tiene competencias exclusivas, entre otras, sobre las políticas de educación y salud, por lo que es necesario un cambio constitucional en este ámbito que permita la coordinación de los esfuerzos del gobierno central y los GAT. Y que de conformidad con el artículo 441 de la Constitución, para la aprobación de la enmienda se requiere el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, aprueba las siguientes enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 1. En el artículo 104, al final del inciso tercero, suprímase el signo gramatical punto y a continuación añádese la siguiente frase, que sean de competencia el correspondiente nivel de gobierno. Y B, en el inciso cuarto suprímase la frase sobre cualquier asunto. Artículo 2. En el artículo 114 suprímase la frase por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Artículo 3. En el artículo 142 sustituyase la frase 35 por 30. 4. En el artículo 144, en el inciso segundo, suprímase la frase por una sola vez. 5. En el artículo 158 sustituyase el segundo inciso por el siguiente. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Artículo 6. En el artículo 212 suprímase la frase y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. Artículo 7. En el artículo 212, numeral 2, suprímase las palabras y gestiones. Artículo 8. En el artículo 214, sustitúyase la frase y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior por la siguiente, observando la división territorial judicial, así como tendrá delegados en el exterior. Artículo 9. En el artículo 229 suprímase el tercer inciso. Artículo 10. En el artículo 326, numeral 16, luego de las palabras o profesionales, inclúyese las palabras y demás servidores públicos. Y suprímase la frase, aquellos que no se incluyan en esta categorización estarán amparados por el Código de Trabajo. Artículo 11. En el artículo 261, número 6, a continuación del punto, inclúyese la siguiente frase, en consecuencia, planificar, construir y mantener infraestructura física y los equipamientos correspondientes. Artículo 12. En el artículo 264 sustituyese el numeral 7 por el siguiente texto. 7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de la política pública podrán construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. Artículo 13.
En el artículo 370 agrega al final un inciso con el siguiente texto. El Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Artículo 14. En el artículo 372, al inicio del segundo inciso, sustitúyese la palabra provisionales por la palabra previsionales. Artículo 15. En el artículo 384 agréguese como primer inciso el siguiente texto. La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. Artículo 16. En la disposición transitoria primaria, numeral 9, sustitúyase el signo de puntuación, coma, por el signo de punto y suprímase la frase que en ningún caso excederá de 8 años. Disposición transitoria única. Las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo mantendrán los derechos garantizados por este cuerpo legal. Una vez de entrar en vigencia la presente enmienda constitucional, las y los obreros que ingresen en el sector público se sujetarán a las disposiciones que regulan el mismo. Disposición final. Las presentes enmiendas constitucionales entrarán en vigencia el día de su publicación en el registro oficial. Hasta ahí el texto, señor presidente.